Pero, ¿tuvieron algún inconveniente con el deber en la implementación de la base de la FICI? Me confirman, por favor, si me escuchan y si tuvieron algún problema con el deber. No, profe. No, al menos yo no. El resto, por favor, ¿tuvieron algún problema con el deber? No, No, Inge. Inge. No, Inge. Bien, entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Les voy a compartir una nueva pantalla. Vamos a bajarnos un poquito. Listo. Bien. El día de hoy vamos a trabajar entonces con lo que son las reglas de la integridad referencial. Bien. Aquí hay que hacer una diferencia entre lo que es las reglas de integridad y las reglas de negocio. Las reglas de integridad son aquellas que las impone el SGBD y las reglas de negocio son las que las impone el usuario. ¿De acuerdo? Cuando usted habla de reglas de integridad, está hablando de un conjunto de normas que van a permitir que la base de datos pase de un estado consistente a otro estado consistente. ¿Sí? Vamos a anotar algo importante nada más. Bien, vamos a poner como título para la clase de hoy entonces, reglas de integridad referencial. Les decía, la integridad referencial, bueno, este es un término con el que ustedes van a estar ya muy relacionados de aquí en adelante. La integridad referencial es un conjunto de reglas que buscan garantizar que la base de datos tenga siempre un estado consistente. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? A que cuando usted va a hacer alguna transacción en la base de datos, usted va a encontrar la base de datos en estado consistente. Y su transacción debe llevarle a otro estado consistente. ¿Sí? Toda transacción debe llevar la base de datos desde un estado consistente hacia otro estado consistente. ¿Sí? Y tenemos varias reglas de integridad referencial. Las reglas de integridad referencial buscan corregir las anomalías. ¿Qué es una anomalía? Es un intento de llevar a la base de datos de un estado consistente hacia un estado inconsistente. Existen tres tipos de anomalías básicamente.
Primera, las anomalías de inserción. ¿Cuándo se da una anomalía de inserción? Tomando un poquito el deber que ustedes hicieron ayer, el deber de los computadores y los estudiantes, ¿sí? Una anomalía de inserción se da, recuerden en el deber que ustedes hicieron ayer, ustedes tenían una tabla carreras, ¿sí? Y decíamos, una carrera tiene muchos estudiantes, ¿sí? Y al tener una relación de 1 a muchos, la clave primaria de carrera venía estudiante, ¿sí? El ID de la carrera venía estudiante. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, por favor? ¿Cuándo doy o cuándo se quiere dar una anomalía de inserción? Cuando yo tengo, por ejemplo, aquí en la tabla carreras, tengo la carrera de sistemas, la carrera de TI y la carrera de electrónica, por ejemplo. Tengo estas carreras. Esas carreras existen. Sistemas, TI y electrónica. Y aquí pongo un estudiante, Juan Pérez, y quiero a este estudiante hacerle pertenecer a una carrera diferente a estas. Por ejemplo, a la carrera de arquitectura. ¿Sí? Ahí estoy tratando de cometer una anomalía de inserción, porque estoy tratando de insertar en una tabla hija un dato que no existe en la tabla madre, ¿sí? Ahí el SGBD me va a decir, este dato, arquitectura, no existe en la tabla de carreras, por tanto no lo puedo insertar. Debo solamente poder insertar o sistemas, o TI, o electrónica. ¿De acuerdo? Tal vez es algo que a ustedes les pasó ayer en la implementación, cuando estaban insertando un estudiante y le pusieron una carrera. Se me ocurre, ustedes pusieron la carrera de software, así. ¿Sí? De pronto software con mayúsculas. Y cuando están insertando por asunto de teclado, le insertaron en minúsculas, software. ¿Sí? Tampoco les va a permitir, les va a decir, esta cadena de caracteres es diferente a esta cadena de caracteres. Ponga tal y como está en la tabla madre. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una anomalía de inserción. Tratar de insertar un dato en una tabla hija cuando ese dato no existe en la tabla madre. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Entonces, vamos a anotar esto. Anomalías de inserción. Se da cuando se detecta un intento de insertar en la tabla hija. Hablemos de la tabla hija, es por ejemplo estudiantes. Un dato que no existe en la tabla madre. Por ejemplo, en la tabla madre de carreras. ¿Sí? Ahí usted trata de cometer una anomalía de inserción. El SGBD controla. SGBD controla que no pasen estas anomalías a la base de datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la base de datos, digamos que está en un estado consistente. Yo tengo estudiantes de sistemas, TI y electrónica ingresados aquí, correctamente sus estudiantes. Bien ingresados y todo. Aquí están, qué sé yo, 100, 200 estudiantes bien ingresados. ¿Sí? Y quiero por aquí poner un estudiante que pertenezca a otra carrera que no existe acá. La base que estaba bien, consistente y todo perfecto, le estoy tratando de pasar a un estado inconsistente, con una carrera que no existe acá. Y eso el SGBD me dice, no se puede hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor?
Por eso se habrán fijado que incluso en los ejemplos que yo les puse en los ejercicios resueltos el día de ayer, cuando hicimos, por ejemplo, de la clínica, decíamos, no puedo poner a un médico en una especialidad que no exista. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sería llevar a la base de datos a un estado inconsistente. Si se fijan, por favor, aquí, les voy a compartir la pantalla. Aquí. ¿Sí? Yo puedo ponerle solamente especialidad 1 o especialidad 2 en la tabla hija, porque esas especialidades están en la tabla madre. Si yo pongo aquí una especialidad 3, ya estoy tratando de cometer una anomalía de inserción. Aquí le pongo especialidad 3, el SGBD me va a decir no. Usted no puede poner eso porque va a cometer una anomalía de inserción. Y a la base de datos, que está bien, totalmente consistente, usted le va a volver inconsistente al ponerle aquí una especialidad que no exista en la tabla de especialidades. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Esas son las anomalías de inserción. Aparte, tengo otro tipo de anomalía de inserción. ¿Sí? Otra anomalía de inserción se da cuando se intenta insertar en una tabla una fila que repita la clave primaria de otra fila. Es otra anomalía de inserción. Asimismo, usted ya tiene, por ejemplo, el estudiante 1801 que se llama Juan Pérez. Y abajo se equivoca y a la estudiante Ana Reyes le quiere poner la misma cédula 1801. Usted está tratando de cometer otra anomalía de inserción. Es decir, repetir la clave primaria. La clave primaria es única e irrepetible. No puede haber dos personas con la misma cédula. No puede haber dos autos con la misma placa. ¿Sí? Es una clave primaria. Entonces, al usted tratar de repetir la clave primaria, usted comete otra anomalía de inserción. Al usted, por ejemplo, poner aquí, digamos, el paciente 1801 y el 02 está perfecto. Y acá usted ingresa a otro paciente con el nombre de Luis Pérez y le pone 1801 nuevamente. Esto no es posible. No pueden tener dos personas la misma cédula, no puedo repetir la clave. Dicen, es una anomalía de inserción, no se puede hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, les decía que existen tres tipos de anomalías. La una es la anomalía de inserción. La otra es la anomalía de actualización. ¿Sí? Que pueden tener el mismo principio de la anomalía de inserción. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se da? Esta anomalía se da cuando se detecta a sí mismo un intento de actualizar, ya no de insertar, sino de actualizar en la tabla hija un dato, con un dato más bien, con un dato que no existe en la tabla madre. ¿Sí? Ojo, ya no voy a hacer una inserción, sino una actualización. Insertar significa poner una nueva fila. Actualizar significa cambiar algo que ya está en la base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí fíjense, esto ya está en la base de datos. Ya está guardado. Y lo que ya está guardado, usted le coge aquí y dice, a ver, voy a ponerle que el médico
M05 ha atendido esta consulta. Y le cambia aquí, M05. Esa es una anomalía de actualización. Porque usted ya no está insertando, usted está actualizando un dato. Y le quiere actualizar con un médico que no existe en la tabla médicos. Entonces, usted está tratando de cometer esa anomalía, de llevar a esta tabla a un estado inconsistente. Porque le estoy poniendo un médico que no existe acá. Pero ahora estoy actualizando, no insertando. Por eso es una anomalía de actualización. En ese caso, el SGBD, ¿qué le dicen? Usted no puede cambiar. Igual, ni insertar ni actualizar con algo que no esté en la tabla madre. Debo poner un médico que existe. Y ahí sí le deja pasar. Está claro. Me confirman, por favor, si tienen alguna pregunta, si me escuchan bien, porque ya estoy con este mensaje en la computadora que me sale su internet está inestable, ¿no? ¿Me confirman si es que ha estado todo bien? Sí, se lo escucha Sí, bien. está todo bien. Bien, que sí, Perfecto. Perfecto, continuamos entonces. Gracias, chicos. Vamos a continuar. Y las últimas, las anomalías de borrado. En algunos libros también les llaman de eliminación. Anomalías de eliminación. Estas son más interesantes y mucho más extensas. ¿Cuándo se da una anomalía de borrado? Cuando usted intenta borrar. Se detecta un intento de eliminar un dato de una tabla madre, más bien. De una tabla madre, un dato que se encuentre en las tablas hijas. ¿Sí? Cuando usted, por ejemplo, tiene una carrera, tiene muchos estudiantes. Y ahí está la carrera de software con 30 estudiantes. Y usted va a la tabla carreras y quiere eliminar la carrera de software. ¿Qué pasa con los estudiantes? Ahí se da una anomalía de borrado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si es que aquí yo dijera, bueno, voy a borrar a las especialidades. Y le borro a la especialidad 1, le intento borrar esta especialidad. ¿Qué pasa con los médicos que pertenecen a esa especialidad? ¿Y qué pasa con las consultas que ya hicieron los médicos que pertenecen a esa especialidad? Esa es una anomalía de borrado. ¿De acuerdo? Bien, ahora, aquí yo tengo varias opciones y les pregunto a ustedes. La primera opción, digamos, que me permita borrar esta especialidad 1. ¿Sí? Estoy con esta pantalla, ¿no? Sí. Que me permita borrar esta especialidad 1. Primera opción, que borre de aquí las especialidades. Eso se llama propagar. Propagación. Igual me deja la base de datos de un estado inconsistente porque me deja a médicos sin especialidades. ¿De acuerdo? Algunos SGBDs le hacen eso. Le borran en cascada y le borran esto de aquí y le dejan a los médicos sin especialidades. Cosa que es ilógica. ¿De acuerdo? La primera opción. La segunda opción, si yo borro la especialidad 1, que se borren todos los médicos de la especialidad 1. Y por cascada, todas las atenciones hechas por los médicos de la especialidad 1. Que sería borrar varias tablas, varios datos de varias tablas de la base. ¿Sí? Eso se llama anulación. Y la tercera opción, que se llama restricción, que yo quiera borrar esta especialidad y que simplemente el SGBD me diga no se puede borrar porque hay tablas hijas.
¿De acuerdo? ¿Cuál les parece la más correcta? Me confirman si me escuchan y por favor me responden la pregunta. Se escucha ahí. Dígame. Sería la opción 3, sería lo más viable. Exacto, que no me permita borrar, porque tiene tablas hijas. Porque las otras dos opciones igual me van a llevar a la base de datos a un estado inconsistente. Aún así, el SGBD a usted le da la opción de que usted haga eso. Y ya vamos a ver en el Access con qué opciones. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se dé ese intento de eliminar de una tabla madre un dato que se encuentra en las tablas hijas, ¿sí? Se dan tres posibilidades. La primera, la restricción. ¿Qué significa esta restricción? Como su nombre lo indica. Restringir o prohibir el borrado del dato de la tabla madre. Porque afectaría a las filas de las tablas hijas. ¿Sí? Esa es mi primera opción, restringir. Que de hecho es lo que se hace. Hacen los SGBDs. Ahora, si es que el usuario quiere darle ese permiso al SGBD, pues viene la segunda opción, que es la anulación. ¿Qué significa anular? Significa se permite borrar solo el dato correspondiente a la tabla hija. En otras palabras, solo la columna de la clave foránea. ¿Sí? O sea, en otras palabras, le deja al médico sin especialidad. Y voy a poner aquí. Por ejemplo, le deja a un médico sin especialidad. Le pone null ahí. ¿Sí? O le deja a un estudiante sin carrera. ¿Sí? Anula, es decir, lo que hace simplemente le mantiene la fila del médico, como vemos aquí, le mantiene la fila del médico, pero le borra solo la especialidad. En este caso, la especialidad 1. Esa es la anulación. Y la más grave es la propagación. La tercera, propagación. ¿Qué significa la propagación? ¿Qué significa la propagación? Se eliminan de las tablas hijas todas las filas relacionadas al dato eliminado de las tablas madres. ¿Sí? Usted cogió y borró especialidad y se borra los médicos, se borran las consultas, se borra absolutamente todo en donde esté algún rastro de especialidad. ¿De acuerdo? Como le decía, el SGBD, por defecto, aplica la restricción. Pero el usuario puede cambiar esa configuración.
sea, yo puedo hacer que el SGBD borre en cascada, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Esas son las anomalías de integridad, las reglas, perdón, de integridad referencial. Dentro de la integridad también existe otra regla, que se conoce como la regla de nulos. ¿Sí? La regla de nulos significa que no se puede dejar en nulo una columna o un campo que sea obligatorio. Lo que ustedes seguramente ya les pasó en el deber. Ustedes pusieron que sea requerido, por ejemplo, el nombre del estudiante. Y si a alguien se le pasó el mouse por ahí a apellido, ya le bote el error. El nombre debe tener un valor, no puede ser nulo. Debe haberles pasado porque a veces se va el mouse para un ladito y ya salta de esa casilla y ya les bote el error. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, volvamos un poquito entonces a la clase del día de ayer. Voy a compartirles el access de lo que hicimos ayer. Aquí está, ¿no? Ayer hicimos la base de clínica, ¿no es cierto? Y aquí vamos a hacer varios ejemplos de integral referencial. Por ejemplo, yo tengo la tabla de especialidades que llenamos ayer y tenemos 3 especialidades, E01, E02 y E03. Voy a tratar de cometer el error de una anomalía de inserción en la tabla médicos. Fíjense, en especialidades tengo E01, E02 y E03. Voy a insertar un médico con una especialidad que no exista. 1804. Pau Ramos nació el 15 de febrero de 1991. Y le voy a poner que pertenezca a la especialidad E05, que no existe. ¿Sí? Y ahí voy a cometer una anomalía de inserción. El SGB me dice no se puede agregar porque no existe en la tabla de especialidades. Muy simple. ¿De acuerdo? Digo, entonces voy a ponerle a la que pertenezca a la E02, que sí existe. ¿Listo? Y voy a tratar de aquí cometer otra anomalía de inserción porque voy a insertar un paciente con una cédula que sí existe, 1801. ¿Sí? Y me vuelve el error. Los cambios no se realizaron correctamente porque crean valores duplicados en la clave primaria o relación. Entonces, debo cambiar. Fíjese cómo me corrige la interreferencial y me hace que pase a la base de datos de un estado consistente a otro estado consistente. ¿Sí? Ahora voy a tratar de cometer una anomalía de actualización. La base de datos está en un estado perfecto. La tabla especialidades, la tabla médicos, está súper bien. Está consistente. Y yo vengo y digo, a ver, voy a actualizarle esta especialidad aquí y a ponerle con una E05. Actualizo. Paso y me bote el error. ¿Sí? Usted está tratando de llevarle de un estado consistente a un estado inconsistente. Y no le va a dejar, haga lo que haga usted, no le va a dejar hacerlo. Le restringe. ¿Sí? Hasta que usted cambie y ponga un dato que se encuentra dentro de la base. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hemos visto anomalía de inserción y anomalía de actualización. Bien, vamos a ver ahora entonces la anomalía de borrado. ¿A qué se refiere la anomalía de borrado? Voy a borrar una especialidad
o a intentar más bien, borrar una especialidad que tenga médicos. Por ejemplo, la especialidad 1. Voy a darle clic, eliminar registro, y me dice no se puede porque tiene relacionados, es decir, tiene datos en las tablas hijas. Como no voy a poder tampoco borrar un médico que esté en la tabla de atenciones. Eliminar. No me deja porque esté en la tabla de atenciones. ¿De acuerdo? Pero hay una forma de cambiar esto, les decía. ¿Sí? Si nos vamos, por favor, a las herramientas de base de datos, a las relaciones. Voy a cerrar esto primero, ¿no? A las relaciones. ¿Sí? Y aquí en las relaciones, recuerden que tenía una opción que era cuando yo creaba las relaciones, ahora voy a modificarlas, usted tenía varias opciones. Denle clic derecho, por favor, aquí y ponemos modificar relación. Y se acuerdan que aparecía ese cuadrito cuando usted creaba la relación, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí yo les decía, solamente escojan la primera opción, exigir integridad. No escojan las otras opciones porque rompen la integridad. Y aquí está, fíjese. Actualizar en cascada campos relacionados o eliminar en cascada registros relacionados. Me explico. Cuando yo activo esto, al borrar la especialidad, ya no me va a restringir. Me va a dejar borrar la especialidad y va también a borrar en la tabla médicos. ¿Sí? Acepto. Y voy a hacer lo mismo acá. En todas las relaciones voy a hacer lo mismo. Esto, por favor, es de doble filo, es muy peligroso, ¿no? Esto, de hecho, no debería existir esa opción, porque le rompe la integridad de la base de datos. Modificar relación, actualizar y eliminar. Y acá también, modificar relación, actualizar y eliminar. ¿Sí? Esta manera de ejemplo, por favor, esto no es recomendable hacerlo. Solamente ustedes basta con que pongan exigir integridad referencial y es suficiente. ¿Sí? Ahora sí, he cambiado las reglas de juego. Voy a ver qué pasa en la tabla de especialidades. Ahora sí. Esta especialidad de 01 que tiene datos en médicos, voy a borrarle. ¿Sí? Eliminar registro. ¿Sí? Y me avisa, ¿no? Se van a borrar otros registros de otras tablas. Y le pongo sí. Veamos qué pasó. En la tabla de especialidades ya se borró la E01. En la tabla médicos marcharon todos los médicos que pertenecían a la E01. Y en la tabla de atención marcharon todas las atenciones de los médicos de la E01. Fíjense lo peligroso que es esto. Si usted tiene una base de datos que tenga, por ejemplo, una universidad tiene muchas facultades. ¿Sí? Una facultad, la FICEI nada más, o la de civil cualquiera, tiene muchas carreras. Una carrera tiene muchos semestres. Un semestre tiene muchos cursos. ¿Sí? O paralelos más bien. Paralelos. Un paralelo tiene muchos estudiantes. Un estudiante tiene muchas materias, muchas notas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y usted coge y dice, bueno, voy a borrar una facultad. Y usted tiene activado esto de cascada. Al borrar la FICEI o la facultad, lo que usted borre, la de civil, lo que sea, van a marchar las carreras. Las carreras marchan los semestres, paralelos, estudiantes y notas, y se pierde todo esto de la base de datos. Fíjense lo peligroso que es que usted le deje borrar en cascada. Por eso lo mejor y lo que se queda por defecto en la base de datos es la restricción.
Yo lo puedo hacer esto en Access lo hago por asistentes. En SQL también puedo meter código para hacer un delete on cascade. Igual, borrar en cascada, pero no es recomendable. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está clara entonces la clase de hoy? Sí, ¿Me profe. confirma, por favor? Sí. ¿Listo? Bien. Entonces, la clase de hoy, hasta aquí llega mi intervención. Van a hacer ustedes, en este tiempo que falta, van a hacer un taller. Y ese taller lo van a subir al aula virtual. ¿En qué consiste el taller? ¿Dónde estamos? Vamos a cambiarnos de pantalla. Aquí está. Con ustedes hicimos el ejercicio de los mecánicos, sí lo hicimos, ¿no es cierto? Talleres mecánicos, autos, sí lo No. hicimos, ¿no? No, Inge. No, No hicimos. No, Inge. No. no, Inge. Bueno, ya lo vamos a hacer entonces ahorita. Bien. Ejercicio. Entonces, vamos a hacer este ejercicio y ustedes lo van a implementar. ¿Sí lo hicieron o no? Tengo algunos paralelos y en alguno me parece que ya hice este ejercicio. Bien, Ok, profe. ejercicio. Ya, veamos. Entonces vamos a ver este ejercicio. Primero, me plantea. Se desea crear una base de datos para controlar las reparaciones de los autos en un grupo de talleres que trabajan con las diferentes concesionarias. ¿Sí? Bien. A usted le llaman por teléfono y le dicen, ¿sabe qué? Ayúdeme haciendo esta base de datos, porque quiero hacer un sistema para controlar los pagos, los tipos de reparaciones que se hacen en los autos, ¿sí? En los talleres. Se dice, perfecto. Vamos a hacer este ejercicio, por favor, chicos. Quisiera que me atiendan. Vamos a hacerlo desde cero, ¿sí? Ahorita vamos a hacer todo este ejercicio. Y usted dice, bueno, perfecto. Hagamos la base de datos. Y le toca irse, como usted sabe, con un cuadernito al, a los talleres, a levantar requisitos, a ver cómo es el proceso. Recuerden, no se puede automatizar lo que no se entiende. Entonces, a entender ese proceso y a ver cómo puedo hacer la automatización. ¿Sí? Entonces, ustedes llegan y encuentran algo así, encuentran unos galpones. ¿Sí? Ahí están los talleres. Y ve que aquí dice un letrero, taller 1, reparación de motores a gasolina. ¿Sí? Taller 2, reparación de motores a diésel. Taller 3, a diésel, ¿no? Taller 3, enderezada y pintura. ¿Sí? ¿Y usted ve esos talleres? Ha habido 3 talleres aquí. Y en cada taller ve a los mecánicos. No voy a representarles como líneas de los mecánicos, ¿no? Ve aquí algunos mecánicos, ¿sí? Que trabajan en los talleres, algunos mecánicos, ¿no? En cada taller los mecánicos con su uniforme, con su overall, etc. Y aquí un montón de autos también que están siendo reparados, que están desarmados, etc. ¿Sí? Usted ve todo eso. Tratemos de encontrar aquí las relaciones, por favor. Aquí están los autos, ¿no? Digamos que son autos, ¿no? Tratemos de encontrar las relaciones. Y usted viene y pregunta,
Y dice, ¿cómo se llama este taller? Y le dicen, este del taller 1, reparación de motores a gasolina. Solo con esto ya le dieron a usted información valiosa. ¿Qué le dijeron? El taller es una entidad porque tiene nombre. Eso le dijeron. ¿De acuerdo? El taller es una entidad porque tiene nombre. Tiene un nombre, tiene un ID y una ubicación. Y usted fíjese, solo con ver ahí un galpón y verle con un nombre y una ubicación, usted ya sabe que es una entidad. El taller es una entidad en donde se arreglan los autos. Ahora, ¿es cierto decir los autos se arreglan en los talleres? Sí, es cierto. ¿Es lógico o no es lógico? Sí. ¿Es lógico para ustedes decir que el taller arregla el auto o no? No, No, ¿Quién arregla el auto? los mecánicos. no me cago. Exacto, los mecánicos. Y usted por ahí ya ve otra relación o otra entidad. Mecánicos. Y les ve aquí a los mecánicos. ¿Sí? Aquí están los mecánicos. Y usted se acerca a un mecánico y le dicen, ustedes están almacenados en algún, les llevan un registro de algo y el mecánico le dice, sí, por ahí tienen un reporte de nosotros en los talleres. Y ojo, esta parte es importantísima. Usted se va y pide el reporte de talleres y mecánicos. Dicen, sí, perfecto, tenga. Y le dan una hoja. Y en la hoja usted ve algo así, que dice aquí, por ejemplo, en el taller 1 y una fila de mecánicos que trabajan ahí. En el taller 2, reporte de taller 2, una fila de mecánicos. En el taller 3, otra fila de mecánicos. ¿Sí? Y usted, como buen analista de base de datos, dice, si es que este mecánico o estos mecánicos están solo en este taller, es uno a muchos. ¿Por qué? En un taller hay varios mecánicos y ese mecánico pertenece solo a ese taller. ¿Sí? Igual acá. Si es que estos mecánicos están solo en este taller, es uno a muchos. Y si estos mecánicos están solo en este taller, es uno a muchos. Pero, si por ahí este señor de aquí estuvo esta semana en este taller y para la otra va a otro taller y para la otra va a otro taller, eso ya no es uno a muchos. Eso es muchos a muchos. ¿Sí está claro, por favor? Sí, Bien, entonces ahora usted analiza los documentos y tomemos el supuesto de diseño de que en este taller trabajan solo estos mecánicos y nunca van a poder cambiarse de taller. ¿Sí? Y usted se acerca incluso y averigua eso. Se acerca a un mecánico, se acerca a este señor de aquí. ¿Sí? Y le dice, usted trabaja solo en este taller. Y él le dice, sí. Y usted le pregunta, o le pasan otros talleres. Y le dice, no, yo soy experto en motores a gasolina. Por tanto, yo siempre trabajo en este taller y no tengo para qué irme a otros talleres porque lo mío es motores a gasolina. Y todos el resto les dicen lo mismo. Yo soy experto en motores a gasolina y este es mi taller. Aquí trabajo yo y no tengo para qué ir ni tampoco a pintura. Relación uno a muchos. Y verifica lo que usted tenía aquí. Hace lo mismo con estos señores de acá. Le coge a este señor de acá o a todos y les pregunta. ¿Sí? Usted pasa a otros talleres y dicen, no, nosotros somos de motores a diésel. Nosotros trabajamos solo aquí porque acá nos traen los camiones a diésel y aquí arreglamos los camiones. Nosotros no somos de gasolina ni de pintura. ¿De acuerdo? Hace lo mismo acá. Y acá también le contestan lo mismo. Nosotros somos endesadores y pintores. No sabemos nada de motores, entonces nosotros de aquí no nos movemos. Y usted encontró facilito la relación. Uno a muchos. En un taller,
hay muchos mecánicos, pero ese mecánico pertenece solo a ese taller. Y viendo un pasito más adelante, usted piensa y dice, se va a generar la tabla talleres y la tabla mecánicos. Como es uno a muchos, la clave primaria del taller se va a pasar a mecánico. ¿Sí? Y usted fíjese ya cómo va haciendo el diseño sin ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? Y usted ya logra esta relación de acá. Ya después de todo ese análisis, usted ya también encuentra la tabla mecánicos. ¿Sí? Y en el reporte usted se topa con que se guarda la cédula del mecánico, el nombre del mecánico, el apellido del mecánico, el celular, el sueldo y el título del mecánico, título académico. Y usted está conversando con los mecánicos de ahí, todo bien. Y uno de los mecánicos dice, vamos a trabajar porque ya viene el supervisor. Y este man nos va a multar. Entonces usted dice, ¿quién es el supervisor? Le dicen, no, es el mecánico, el de mayor título académico. Aquí todos somos técnicos, todos, pero él es ingeniero, él tiene mayor título académico y él nos supervisa nuestro trabajo. Digo, pero él es alguien de administración, es un gerente, algo. Dice, no, es otro mecánico, pero que tiene cargo de supervisor. Usted ya ve clarísimo ahí una relación recursiva. ¿Sí? Y dice, a ver, del mecánico guardo cédula, nombre, apellido, celular, sueldo y título, pero también hay un supervisor. Y usted ya se va un paso más adelante en el modelo. Y dicen, en la tabla mecánico se va a adicionar una columna para saber quién es el supervisor. Y usted ya va pensando siempre, por favor, un paso adelante. Un taller, muchos mecánicos, la tabla de taller va a bajar a mecánico. ¿Sí? Bien, una vez que usted ya está haciendo esto, usted está en este trabajo, ve los autos. ¿Sí? Y ve aquí los autos. Y dice, a ver, un auto puede ser reparado por muchos mecánicos, por ejemplo. En este auto meten mano 3 mecánicos. ¿Sí? Un auto puede ser reparado por muchos mecánicos, pero en diferente tiempo y por diferente motivo. Y el mismo mecánico puede reparar otros autos también en diferente día, en diferente hora y por diferente motivo. Por ejemplo, este señor le hizo a este auto un ABC ayer. ¿Sí? Pero el auto, ayer fue esto, ¿no? El mismo auto vino hoy y este señor le hizo un cambio de bujías. Y anteayer a este auto, este señor le hizo un cambio de aceite. ¿Qué relación vemos? Muchos a muchos. Un mecánico repara varios autos en diferente tiempo, con diferente motivo, con diferente costo, con diferente tipo de arreglo. Y el mismo auto es reparado por varios mecánicos en diferente costo, con diferente tiempo, diferente motivo, etc. Este auto que le hicieron el cambio de aceite hoy, mañana viene enderezada de pintura porque salió y chocó. ¿Sí? Y le arregla a este mecánico. Le arregla y le entrega. Está tan salado que pasado mañana viene y se ha pegado contra un poste. Le toca otro arreglo. ¿Sí? Fíjense qué está pasando aquí. Varios mecánicos arreglan varios autos con diferente tipo de arreglo, diferente costo, diferente motivo, etc. Relación muchos a muchos. Y usted ve asimismo un pasito más adelante. Muchos mecánicos arreglan muchos autos. En muchos a muchos se genera una tabla intermedia. La tabla intermedia la voy a llamar reparaciones. Y esa tabla intermedia va a tener la cédula del mecánico, la placa del auto y los atributos de la relación, que pueden ser el motivo, el tipo de arreglo, el costo, etc. ¿De acuerdo? Y ahí le aparece entonces la otra entidad, la entidad autos. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Sí?
Permítanme dejar de compartir para ponerles nuevamente mejor. Aquí está, ¿ya? Y aparece la entidad autos. Y usted dice, bueno, estos autos, ¿quién paga? Porque no tengo registro del dueño. Y dicen, fijaste que los autos tienen una concesionaria que les asegura. La concesionaria asegura los autos de su marca, por ejemplo. La Kia asegura a los autos Kia. ¿Sí? La Ford asegura a los autos Ford. Aquí hablemos que esta es la Kia. ¿Sí? La Ford asegura sus autos. La Chevrolet a sus autos. Imposible que la Kia coja y asegure un auto Ford. Imposible que la Chevrolet coja y asegure un auto Kia. Entonces usted ve otra relación. Una concesionaria se hace cargo de muchos autos. Pero ese auto está hecho cargo solo esta concesionaria, no es que otras se hacen cargo. ¿De acuerdo? Y usted ya marca esas relaciones, fíjese. Y ahí si usted ya tiene esto, y puede tener aquí, ya puede hacer una redacción de lo que usted está haciendo. Un taller tiene muchos mecánicos, pero un mecánico pertenece a un solo taller. Y usted ya se va un pasito más adelante. Aquí está. Sí, y usted ya se va un pasito más adelante y dice, a ver, un taller tiene muchos mecánicos, pero ese mecánico pertenece solo a ese taller. Relación 1 a muchos. En el siguiente modelo, usted ya sabe que el líder de taller se va a traslapar a mecánico. ¿Sí? Asimismo, usted ya entendió que una concesionaria tiene muchos autos. En el siguiente modelo, el líder de la concesionaria va a pasar a auto. Para saber ese auto, qué concesionaria o cuál concesionaria es la responsable. ¿Sí? Y tiene otra relación que es, muchos mecánicos reparan muchos autos. Y usted ya sabe que esto es una relación de muchos a muchos, una relación tabla. Una tabla se va a generar aquí. Voy a generar la tabla mecánicos, la tabla autos y la tabla intermedia reparación, con las claves primarias de mecánico, de auto y los atributos de la relación. Usted tiene clarísima la parte conceptual y simplemente acá la implementa. Vienes acá y dice, a ver, tengo la tabla mecánicos, la tabla autos, ¿sí? Y la tabla reparaciones, que es la tabla intermedia, que tendrá las claves primarias de las entidades asociadas y los atributos de la relación, si existieren. Como si existen, vienen aquí los atributos y se van generando los datos de muchos a muchos. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, les voy a poner entonces este documento en el aula virtual. Hasta aquí. Hasta el modelo entidad-relación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a generar en sus cuadernos el modelo de tablas, que ya lo vieron cómo es. Lo hacen en sus cuadernos y le pasan al Access. Me implementan esta base de datos en el Access. Ojo, pero ¿qué más van a hacer? Van a hacerle que bote errores de integridad. Como que, por ejemplo, usted pone un mecánico e ingresa a otro mecánico con la misma cédula. Y le ven el error y le entienden al error, le capturan y le ponen en un documento. ¿De acuerdo? Asimismo, voy a tratar de borrar un taller que tenga mecánicos. Me va a botar el error de integridad, le capturan asimismo en un print screen al error y le ponen en un documento. Y ese documento, con la implementación de la base, me suben por favor hasta las 7 de la noche. ¿Alguna pregunta? No,
Bien, entonces les voy a poner la explicación aquí de lo que van a hacer. Y les voy a subir esto al aula. Entonces, aquí estás. ¿Sí? Inge, lo que subimos es la tabla y las capturas de los errores. No le subimos el archivo de Access. Les voy a poner dos enlaces. El uno para que suban el archivo de Access con 3 datos en cada tabla y el otro para que suban en un documento de Word hecho PDF o de Word puede ser también las capturas de los errores. ¿De acuerdo? Entonces el deber implementar en Access la base de datos de los talleres mecánicos. ¿Sí? Primerito. Implementa en Access con 3 datos en cada tabla. ¿Sí? Eso es lo primero. Y subir al aula virtual. Esa es la primera parte del deber. La segunda parte es generar intentos de anomalías. ¿Sí? ¿Qué van a generar? Un intento de anomalía de inserción. Van a capturar la pantalla. ¿Sí? Con lo que les diga el SGBD. Y van a ver por qué se da esa anomalía de inserción. ¿Sí? Asimismo, un intento de anomalía de actualización. Por ejemplo, le voy a tratar de poner a un mecánico en un taller que no exista. ¿Sí? Y a ver el SGBD cómo me contesta. ¿Sí? Y por último, un intento de anomalía de borrado. Por ejemplo, voy a tratar de borrar la tabla talleres, sabiendo que talleres tienen mecánicos, que mecánicos tienen reparaciones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estas 3 capturas, ubicar las capturas en un documento de Word y subirlos al aula virtual. ¿Sí? ¿Alguna pregunta entonces de lo que van a hacer? Inge, las tablas que dijo que hagamos en el cuaderno, no hay que tomarles fotos y subirlo. No, eso no hace falta porque igual ustedes para implementar en el SGBD deben primero hacerlo en papel. ¿De acuerdo? A pesar de que eso también ya estaba hecho acá. ¿Sí? Pero para que practiquen esa parte y le ponen 3 datos. ¿Alguna otra pregunta? A pesar de que si quieren les paso el modelo de tablas también, para que lo implementen. ¿Sí? Porque ustedes ya saben cómo hacerlo, ya saben que de uno a muchos, lo que ocurre, de muchos a muchos, recursivas que ocurre. Y lo que me interesa es que hagan la implementación y que vean cómo funciona la integridad referencial, para que en algún momento que les bote un error entiendan el por qué no hacer eso en la base de datos. Eso sí, para que les funcione la integridad referencial, solo deben poner el visto en la tablita en donde dice exigir integridad. Permítame compartir. ¿Sí? Aquí, por favor. Solamente le ponen el visto. Yo les puse a manera de ejemplo nada más de esto. Le ponen el visto solo en la primera. ¿Sí? Porque o si no, les va a dejar borrar todo y no se van a generar los errores. Pues. ¿Sí? Entonces solamente le ponen el visto aquí en la primera y ahí sí van a poder ver cómo se generan los errores y capturar esos errores en el print screen. ¿De acuerdo? Preguntas.
Inge, disculpa, una anomalía de inserción sería cuando quiero implementar a un mecánico a un taller que no existe. Claro, usted quiere poner un mecánico en un taller que no existe o quiere poner en reparaciones a un auto que no existe o en reparaciones a un mecánico que no existe. Es decir, hacer referencia a algo que no existe cuando la tabla está relacionada hacia ese campo. ¿Sí? Bien, entonces voy a ponerles en este momento los links. Les voy a poner esto igual en un TXT ahí en el aula, los links, y también les voy a poner el documento de Word para que vean lo que van a hacer. ¿De acuerdo? Tienen hasta las 7 de la noche para hacer el trabajo, por favor. Concentrémonos y hagámoslo correctamente. Les voy a dar el tiempo suficiente, es 1 hora y media para que puedan hacerlo. Si es que lo hacen antes, ya saben, suben y no hay ningún problema. Bien, entonces hasta aquí nos quedaríamos en una conferencia. Les dejo para que hagan su taller de evaluación. Si no hay más preguntas, Gracias, entonces, ya les subo los links al aula. ¿De acuerdo? Gracias, chicos. Entonces, les espero que suban los deberes. Les veo a la siguiente clase. Chicos, Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, hasta Inge. Hasta luego. luego. Gracias, Inge. Hasta Gracias. luego. Inge. Hasta luego con todos. Hasta luego.